Las recientes protestas en Irán no son simples consignas políticas, sino una revolución provocada por el precio del pan. Las manifestaciones contra las dificultades económicas que comenzaron en Teherán el 28 de diciembre de 2025 se extendieron por todo el país y pronto se transformaron en exigencias de derrocamiento del régimen. Durante el año 2025, el índice de precios al consumidor aumentó un 52,6% en comparación con el año anterior, y los precios de los alimentos se dispararon un 57,9%. No se trató de una simple fluctuación mensual sino de una tasa anual, lo que impactó directamente en la vida de los ciudadanos y llevó a las calles incluso a los comerciantes del bazar, partidarios tradicionales del régimen. Estas protestas fueron un grito de supervivencia antes que una exigencia de cambio de sistema. El sufrimiento económico pronto se convirtió en descontento hacia el régimen. El rial iraní ha perdido 44 veces su valor frente al dólar en la última década. Un dólar equivalía a unos 32.000 riales en 2015, pero subió a 1.400.000 riales a finales de 2025 y a 1.450.000 riales a principios de enero de 2026. Aproximadamente el 70% de su valor se ha evaporado solo en los últimos 3 años. Este colapso del tipo de cambio destruyó los ahorros y el poder adquisitivo, llevando a los jóvenes a gritar fuera Jamenei ante la rigidez y la corrupción de la teocracia. Al combinarse la crisis económica con el descontento político, las protestas exigieron un cambio de régimen, convirtiendo las calles en el escenario de una doble crisis donde la economía y la política estallan simultáneamente. En medio de esto, algunos sectores claman por el regreso de la antigua dinastía. El príncipe heredero Reza Pahlaví ha vivido cerca de Washington, D.C. desde la Revolución de 1979, continuando con un movimiento por la democratización. No se autodenomina rey, sino que insiste en que la forma de gobierno debe decidirse mediante un referéndum nacional, y envía mensajes a Irán a través de la televisión satelital y las redes sociales. Aunque su voz se ha convertido en un eslogan simbólico en las protestas, carece de la fuerza necesaria para ser una alternativa realista. De hecho, una encuesta reciente muestra que la opinión pública sobre Pahlaví está dividida en tercios: apoyo, oposición e indecisos. Aunque algunos manifestantes piden el regreso del rey, esto se interpreta más como una reacción contra la teocracia que como un anhelo real por la monarquía. Pahlaví ha surgido como una figura simbólica en el extranjero, pero su base interna es débil y los recuerdos de la autocracia y la dependencia de Occidente de la antigua dinastía siguen siendo negativos. Sobre todo, lo que el pueblo desea no es la restauración monárquica, sino la estabilidad económica y la mejora de sus vidas. En última instancia, la esencia de las protestas iraníes es la inflación y el colapso del tipo de cambio. Aunque el regreso de la dinastía Pahlaví sea un discurso político interesante, su posibilidad realista es escasa. El futuro de Irán no dependerá del resurgimiento de una antigua dinastía, sino de la recuperación económica y la reconciliación internacional. Independientemente de quién sea el líder, se necesita a alguien con la sabiduría para revivir una economía moribunda y lograr la paz con los Estados Unidos para suavizar las sanciones. Sin embargo, el panorama es pesimista. Incluso si Jamenei es expulsado, es muy probable que Irán reciba una vez más a un dictador poderoso. Históricamente, ante la presión externa y el caos interno, Irán ha tendido a elegir el gobierno autoritario por encima de la democracia.